Son las 9 de la mañana en punto, tiempo del centro de la República. Se emitió un mensaje del Papa Francisco al Regnum Christi de los Legionarios de Cristo, un mensaje que está causando reacciones muy fuertes dentro de la propia Legión de Cristo, dentro de las personas que han sido víctimas de estos sacerdotes relacionados con esta orden religiosa de origen mexicano, fundada por Marcial Maciel Degollado. Los miembros del Colegio Directivo General del Regnum Christi agradecen al Papa Francisco la confianza en que seguirán recorriendo el camino de renovación con determinación para superar la herencia del padre Marcial Maciel, para superar la herencia del padre Maciel. Está el mensaje del Papa, fechado en Roma, este sábado 29 de febrero, que estaba programada una audiencia con el Papa, con los participantes en el capítulo general de los Legionarios de Cristo y las asambleas de las consagradas y los laicos consagrados, que no ha tenido lugar, pues por tercer día consecutivo se han producido cancelaciones en la agenda del Santo Padre, que está enfermo de gripa o de alguna afección respiratoria, pero bueno, pues la Santa Sede, que no realizó el encuentro con los legionarios y con el Regnum Christi por estas razones, ha publicado el mensaje que el Papa quería dirigir a los asistentes y se ha leído en las asambleas y el capítulo durante este fin de semana. ¿Qué es lo que plantea el Papa? Un cambio de mentalidad para salir de la autorreferencialidad. El Papa en este mensaje ha recordado que la vida delictiva, escuche cómo lo dicen, el Papa en su mensaje ha recordado que la vida delictiva del fundador, es decir, Marcial Maciel, había hasta cierto punto contaminado el carisma que originalmente pues se dotó por parte del Espíritu Santo a la Iglesia, afectando a las normas, a la praxis del gobierno y a la vida de todo el Regnum Christi, pero que de la mano de la Iglesia, el Regnum Christi ha recorrido un camino que ha significado un verdadero cambio de mentalidad que ha quedado reflejado en las nuevas constituciones y estatutos, que son realmente nuevos, dice el Papa, porque reflejan un nuevo espíritu y una visión coherentes con el Concilio Vaticano II, resultado de un trabajo en el que vuestras comunidades han estado involucradas. El Papa dice en su mensaje que esto ha sido posible porque habéis sido dóciles a la ayuda y al apoyo que la Iglesia os ha ofrecido, y porque os habéis dado cuenta de la necesidad real de una renovación que os hiciste salir de la autorreferencialidad en la cual os habíais encerrado. Así que eso es lo que les dice el Papa a los miembros de la Legión de Cristo, en este caso el Regnum Christi. Las palabras del Papa Francisco nos llenan de gratitud y nos animan a seguir el camino de discernimiento y renovación con compromiso y docilidad al Espíritu, afirmó Nancy Norden, directora general de las consagradas del Regnum Christi. Que haya confirmado los pasos que hemos dado en los últimos años refuerza nuestro deseo de abordar con valentía y humildad los errores del pasado y de caminar en la verdad para hacer presente el reino de Cristo. Es parte de lo que están publicando en esta comunicación proveniente del Regnum Christi, que hace referencia a la postura del Papa Francisco sobre el tema, emitida este fin de semana. Han reaccionado las víctimas de este comportamiento delictivo, hay que decirlo, tanto del fundador de la Legión de Cristo, Marcial Maciel, como de otros sacerdotes relacionados con la congregación religiosa, y han emitido una carta en donde pues manifiestan precisamente su postura crítica al respecto de este tema, una postura de las víctimas frente al documento que se llama Proteger y Sanar, dado a conocer por los legionarios el miércoles pasado y bueno, ampliado este fin de semana.
Viani López Antúnez, víctima de Fernando Martínez Suárez, legionario de Cristo. Ana Lucía Salazar Garza, igualmente víctima del sacerdote Fernando Martínez, y Eric Emanuel Escobar, víctima de abuso psicológico y ex legionario de Cristo. Bueno, pues han emitido una postura muy clara al respecto y los hemos buscado para hablar con ellos. Gracias, Viani López, por estar aquí esta mañana. Buenos días y bienvenida. Hola, Carmen, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Eric Emanuel Escobar, buenos días y bienvenido, Eric. Buenos días, Carmen, muchas gracias por este espacio que nos abres. Al contrario, a los dos, ¿qué dicen, Viani, de todo esto? Pues mira, realmente nosotros estamos muy indignados con el mensaje del Papa porque no era la postura que esperábamos, no era lo que habíamos estado escuchando de parte del nuncio apostólico que se había reunido con él en días pasados para tratar el tema de los legionarios de Cristo. Y pues nosotros lo que le hemos pedido fervientemente al Papa es que intervenga otra vez a los legionarios de Cristo y que revisen desde la Iglesia todo lo que están haciendo, que siguen haciendo mal, y realmente pues esto de decirles que qué bueno que ya van por un buen camino, se queda muy, muy corto de lo que queríamos, ¿no? Y además le agradece a Venancio de Paulis, a este cardenal que también estuvo encubriendo al menos nuestro caso de Fernando Martínez. Entonces, pues realmente no estamos viendo de parte de la Iglesia una reacción como hubiéramos esperado. Y de parte de los legionarios, pues otra vez sacan un comunicado en donde ellos se declaran juez, parte, fiscales, bueno, todo, ¿no? Los que se inventan las leyes con las que se van a juzgar. Entonces, no vemos por ningún lado que estén saliendo de esta supuesta autorreferencialidad de la que habla el Papa Francisco. Siguen siendo autorreferenciales, siguen dictando ellos las normas de cómo van a hacer las cosas, y realmente es muy revictimizante otra vez este comunicado que emitieron porque no son claros, no dicen, hablan de reparar a las víctimas, pero realmente no se puede hablar de una reparación del daño si no hay antes verdad, justicia, garantías de no repetición. No pueden saltarse todo eso y decidir ellos mismos que van a compensar a las víctimas o que van a pagarnos la terapia psicológica. Nosotros no estamos aquí para que nos paguen la terapia psicológica, estamos aquí para que transparenten sus archivos, para que nos digan la verdad, para que sepamos realmente cómo están operando y cómo siguen operando, para que se persiga también a los encubridores, porque no se persigue a los encubridores. Y bueno, pues de ahí parte todo nuestro descontento con este nuevo comunicado. Eric Emanuel Escobar, ¿qué dices sobre este comunicado? Carmen, es muy complicado porque una vez más vemos a los legionarios lavándose la cara, como siempre lo han hecho. El comunicado nos hace pensar, porque tiene una introducción bastante interesante, que van a tomar acciones radicales e inmediatas para el bien de las víctimas, pero una vez que entramos al cuerpo, como ya lo dice Viani, pues empezamos otra vez desde cero, Carmen. No saben nada, se van enterando, están muy asustados, están muy preocupados por las cosas que van saliendo, pero es un comunicado reactivo completamente a lo que ha empezado con mucha fuerza desde mayo del año pasado, Ana Lu Salazar y Viani también con sus denuncias públicas. Es un comunicado que va reconociendo mínimos, que no tiene acciones concretas, no tiene fechas y además son, como siempre, Carmen, autorreferentes. Quieren ser juez y parte, quieren ellos hacer su propio tribunal, juzgarse a sí mismos, castigarse a sí mismos, ellos mismos definir las reparaciones que ahora estiman que es la terapia psicológica de las víctimas. Y nuevamente volvemos a un mínimo reconocimiento de las cosas que han pasado. Luis de la Isla fue el primer denunciante en los años 40 que levantó la voz. Siguen muchos denunciantes más, los 8 que conocemos que hicieron su denuncia en Estados Unidos. Ahora Ana Lu, ahora Viani, me sumo yo a esta ola también, porque no solamente es el abuso sexual, Carmen, es muy importante hacer notar que los legionarios de Cristo quieren reducir el problema al abuso, y no es que sea un problema pequeño el abuso sexual, quiero ser muy claro en esto, el abuso sexual es lo más grave que está pasando dentro de la congregación, pero el abuso sexual no sería posible si no hubiera un previo control de los miembros. Esto no se limita solamente a los legionarios de Cristo, sino a todos los miembros del Regnum Christi. Un sistema hegemónico fundado por Marcial Maciel para que el sentir
de todos, el pensar de todos y el sometimiento de todos sea el mismo. Si tú entrevistas en este momento a miembros del Regnum Christi, a miembros de los Legionarios de Cristo, vas a encontrar las mismas respuestas de cada uno de ellos, que es una plena alabanza a este comunicado, a este informe. Es una posición homogénea de que las cosas están cambiando, de que las cosas están bien. Y yo pongo sobre la mesa una cuestión muy sencilla. Desde mayo del año pasado hasta el día de hoy, que ya estamos iniciando el mes de marzo de 2020, no ha habido una propuesta concreta de reparación a las víctimas de abuso sexual, y las víctimas de abuso psicológico, pues mucho menos, porque para ellos no es grave. Veíamos recientemente en Estados Unidos casos donde se acusa a John Connor, nuevo director general elegido por ellos en este capítulo general, por encubrimiento de abuso sexual de menores. ¿Cuál es la respuesta oficial de los Legionarios de Cristo? Pues que ya no son menores de edad las víctimas, que ya son mayores de edad. Entonces repetimos lo mismo, siempre disminuir, siempre minimizar, siempre salirse por la tangente. Las cosas ya están cambiando y es lo que vemos en este comunicado, que de muchas maneras pues es lamentable. Ellos reconocen un punto, el punto 9, me parece. Ellos están afirmando que en el pasado, cuando un legionario de Cristo avisaba al superior que había sido abusado, se le devolvía a su casa, y lo ponen como un hecho lamentable. No es un hecho lamentable, Carmen, es un encubrimiento, son actos delictivos que ellos van disminuyendo la importancia con el lenguaje, van jugando con las palabras y dicen, estas cosas ya no pueden seguir pasando. Pues es que nunca debieron de haber pasado. No es que Marcial Maciel les diera órdenes y estuvieran obligados a seguirlas ciegamente. Es el argumento que ellos siempre han utilizado para disminuir las responsabilidades de los que hoy gobiernan la congregación. Como que antes las cosas eran de una manera y ahora que se están renovando son de otra manera. Pero en la praxis, Carmen, es donde nos dan la razón a todos aquellos que fuimos víctimas de una o de otra cosa, que no hay acciones concretas, no hay propuestas de reparación, no hay un arrepentimiento sincero, porque las cosas siguen pasando. Yo el año pasado platicaba con la familia de un muchacho que estaba pensando ingresar al noviciado con los Legionarios de Cristo, y les platicaba yo cómo fue cuando yo entré en 2007 a la congregación, el aislamiento de la familia, el control de la comunicación, todas las restricciones que había. El muchacho entró el año pasado al noviciado. Las cosas siguen igual, la familia ya está espantada porque ya no se pueden comunicar con él, porque le revisan sus correos, porque le controlan lo que le tiene que decir, lo que no le tiene que decir la familia. Estamos hablando, Carmen, de que siguen siendo un grupo de alto control, donde el síntoma más grave efectivamente es el abuso sexual, que es lo que están reconociendo en este documento, pero sigue habiendo todavía muchas cosas pendientes que resolver que ni reconocen ni pretenden reparar todavía. Entonces a esto le llamamos coloquialmente pues un lavado de cara. ¿Qué dice Ana Lucía Salazar, quien ha sido una de las voces junto con Eric y Vianney, pues más firmes en relación a lo que estamos aquí hablando, de esta postura del Papa Francisco respecto al Regnum Christi y los Legionarios de Cristo que se acaba de dar a conocer? Ana Lucía, ¿qué dices? Bueno, primero que nada agradecida con el espacio, Carmen. La verdad, gracias por abrirnos estos espacios, porque de verdad, si no, nadie nos escucharía. Mira, yo no esperaba que Francisco Llamado Bergoglio me nombrara en su discurso, ni a mí, ni a las víctimas de la Legión de Cristo, que bueno, que somos prácticamente parte de la construcción de la secta, ¿no? Estamos en su historia, aunque no les guste, pero bueno, al menos me hubiera gustado que no premiara al cardenal encubridor Velasco Paoli, en donde le llama persona de gran sensibilidad humana y pastoral, cuando él fue el principal encargado y fue el que sentó las directrices por órdenes del Vaticano para que los casos de violencia sexual infantil y los casos de violencia que sucedían dentro de la Legión no se supieran, no se trataran, se les diera carpetazo y hasta luego. Al parecer, aparte no mencionan a las mujeres dentro de su comunicado, como si no existiéramos, como si las mujeres no formáramos parte de la historia delictiva de los legionarios. Para eso, para el Papa, las niñas violadas no somos nada. Para la élite vaticana no existimos. ¿Por qué? Porque es una élite de verdad cargada de misoginia, cargada de machismo, en donde creen que están en un mundo de hombres y nos anulan por completo, ni siquiera nos nombran, no nos ven, no les importamos. A los legionarios la Iglesia los acompaña como una madre protectora, porque el Papa lo dice
en su discurso, y a las víctimas la Iglesia nos abandona, nos anula, nos repudia, nos invisibiliza, nos usa, nos despoja, nos olvida. No somos nada para ellos, somos fantasmas nada más, que nos topamos con la desgracia de unos sacerdotes corruptos, de los legionarios de Cristo, que tienen un historial vasto, ¿verdad?, en abuso psicológico, económico, emocional, que deriva también evidentemente en un poderío y en un sometimiento que termina en violencia sexual. Es tremenda la postura del Papa, decir que ya nos están usando como autorreferente, como bien lo comprenden, como bien lo dicen mis compañeros, porque no solo eso, aparte dentro de este documento que sacan, hacen un glosario, se sienten la RAE, se ponen significados de lo que para ellos es violencia sexual, de lo que para ellos son conductas delictivas, y como bien lo dice Eric, van aminorando y disminuyendo la forma en la que se expresan, para que la gente crea que realmente está viendo un cambio, que está sucediendo algo. Evidentemente no está sucediendo nada, la cúpula sigue manejando las cosas a su antojo, a su interés. Para las víctimas no ha habido nada, no ha habido una reparación, y bueno, una reparación justa, porque aparte plantean una reparación como si nos quisieran dar una ayuda, porque como bien lo mencionan mis compañeros, nos hablan de ayuda psicológica. Estos señores no son peritos expertos, no tienen ninguna especialidad como para ellos venir a decir cuánto necesitamos por los daños causados. Son daños estructurales desde la infancia, de nuestro libre desarrollo de la personalidad, de todo, ¿verdad?, lo que nos rodea como seres humanos, de que nos hubiera permitido, no sé, ser más felices, ser más exitosos. No sé cómo explicar de verdad lo que estos señores hacen. Son unos delincuentes auspiciados por el Vaticano, auspiciados por el Papa. Me parece deleznable que todavía sigamos sosteniendo empresas como esas que se jactan de hablar de Dios, que mueven la moralidad, ¿no?, de las masas, que se atreven a hacer discursos públicos y posicionamientos que afectan a la sociedad en su discernimiento entre el bien y el mal. Estos señores que violan niños, que se aprovechan de las familias, de su fe, de sus creencias, de su dinero, de sus aportaciones, que tienen colegios el día de hoy y no tienen las herramientas para salvaguardar su bienestar, porque por eso sacan tantos comunicados, porque están aterrorizados, porque tienen niños hoy ahí. Pero ¿sabes qué? Debemos estar más aterrorizados nosotros de que tienen niños hoy ahí, niños y niñas que son vulnerables a sufrir cualquier tipo de depresión psicológica, de violencia de cualquier tipo, y que la gente los tiene ahí pensando que a sus hijos no les va a pasar. Esto le pasa a cualquiera, no importa el estrato social que tengas, no importa en dónde estés estudiando, que tenemos que tener en cuenta que esto le sucede a cualquiera y que estos señores no tendrían por qué tener ese control hasta el día de hoy. Son delincuentes, como delincuentes tienen que pagar, no nos están haciendo ningún favor al aceptar sus culpas y sus delitos, y por los delitos se tiene que pagar, y el Estado tendrá que intervenir, la legalidad tiene que intervenir, la CNDH tiene que intervenir, la SEP tiene que intervenir. Esto pasó en las escuelas, y no veo ninguna autoridad posicionándose cuando estos tipos salen a revictimizarnos una y otra vez incansablemente, con todo el auspicio del Vaticano, con todo el poderío de una institución como la Iglesia. Y nosotros, las víctimas, aminoradas, arrinconadas, esperando ser visibles, esperando el momento exacto en donde podamos decir por fin se hace justicia a favor de los niños, porque nosotros ya somos adultos hoy, pero hoy hay niños ahí que no están pudiendo pedir ayuda. Gracias, Ana Lucía Salazar, por esto que expones. Gracias a Erika Emanuel Escobar. Gracias a Vianney López Antúnez, como víctimas de este entorno tan lamentable que ha prevalecido a lo largo de décadas, y que ahora tiene este punto en donde el Papa Francisco nombra a John Connors como la cabeza de los Legionarios de Cristo, y asume una postura
que es la que ustedes están señalando y criticando muy seriamente. Les comento que incorporamos a esta mesa, a este encuentro con ustedes, como personas que han decidido exponer públicamente lo que acabamos de escuchar, a Alberto Atié. Alberto Atié, como sabemos, fue, sacerdote en su momento y decidió renunciar a su ministerio, a retirarse del ministerio justo cuando pues tuvo esta confrontación con su propia iglesia, con quien en ese momento estaba al frente de la iglesia en la capital de la República Mexicana, Norberto Rivera, y todo un entorno que ha acompañado a Alberto Atié. Hoy estamos en un punto de quiebre, dada la postura de Francisco en este documento, dada la postura de Francisco el Papa en este documento del que estamos hablando y que ha sido respondido, en este caso por 3 de las víctimas que están aquí para exponerlo. Alberto Atié, buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Carmen, igualmente, muchas gracias por abrir el espacio. Gracias, con mucho gusto. ¿Qué es lo que dices de todo esto, Alberto Atié? Pues mira, una reacción de mi parte, porque ya me ha tocado compartir con Ana Lucía principalmente, y con Eric en algún momento, y con Vianney también, es precisamente que ellos son un capítulo más, no de una herencia, digamos, que te cae encima y te aplasta, no, Carmen, de un modelo de comportamiento que Maciel sí llevó, pero que también transmitió, y los demás seguidores en la Legión de Cristo llevaron a cabo de manera, pues prácticamente, digamos así, de imitación directa, porque estos modelos son perfectamente identificables con Maciel, que abusó de Fernando, del padre Fernando, y de otros, y tuvo varios efebos en su proceso de conformación de la Legión. Entonces, lo que no debería de olvidar el Papa Francisco y el nuncio, que ahora se pretenden poner esta imagen de salvadores y de renovadores de la Iglesia, es que ya Chile es un caso que para nosotros es referente. En Chile explotó la problemática de los abusos sexuales controlados por la Iglesia, que pretendían manejar ellos por sí mismos, y les reventó en la cara al número de casos y a la forma de manejarlos de manera oculta y reservada. Bueno, en México puede pasar exactamente lo mismo, yo espero que así suceda, y decirte claramente que tuvimos acceso, gracias al obispo Batti, del informe que se presentó de parte de México a la Santa Sede cuando Benedicto abrió precisamente la investigación sobre los legionarios, el caso Maciel, que el Papa ya calificó realmente como un delincuente, un criminal, como tú lo definiste también en tu libro, un auténtico criminal, es decir, cometió verdaderos delitos criminales dignos de cárcel, de sentencias y de cárcel. Y luego también dice el informe, Carmen, que no se menciona ahí, que la Legión quedó estructuralmente dañada y que necesitaba de una investigación que el cardenal de Paolis no llevó a cabo, sino que él en su escritorio desde la Santa Sede reconstruye o construye más bien un carisma, y es el que siguen ahora aparentemente los legionarios con estos casos, para que veas cómo siguen jugando doble, triple o cuádruple, como querramos llamarles, en la misma perspectiva, siendo revisados y siendo verificados por la supuesta intervención de la Santa Sede. Siguen haciendo lo mismo. Los casos de estas víctimas, sobre todo en mi caso que yo conozco más, lo de Ana Lucía y lo de Vianney, bueno, pues ellas fueron producto de 6 cambios de escuela de este padre Fernando, y terminó siendo definitivamente superior y director de esta última escuela en Cancún, y luego cambiado a Toledo, a una escuela de formación de futuros legionarios, donde él estuvo como superior, y luego llevado a Roma, Carmen, hasta que les explota en la cara la noticia. Entonces yo te diría, ojalá, Carmen, la comisión que estamos luchando porque exista en México, reabra el caso, porque es uno de los pendientes, y muestre toda la real problemática, no solo de Maciel, por supuesto que la tenemos bastante fundada, sino de los legionarios de Cristo en México y en otras partes del mundo, y que finalmente las mamás y los papás tomen conciencia de que tener a niñas y niños suyos en esas escuelas es un riesgo
gravísimo, peligrosísimo para las niñas y los niños, porque no solo abusan contra de ellas, sino tratan de controlarles a ellos adentro y de no hacer investigaciones judiciales afuera por parte de las instituciones que les tocaría hacerlo. Entonces yo te diría, Carmen, es muy importante, es muy peligroso que esta congregación siga actuando. Gracias por tu espacio y estamos en la mejor disposición de presentarte toda la documentación a ti y a los medios de todo lo que se ha dicho en torno y de cómo la Iglesia ha pretendido, como en el caso de Chile, controlar los casos y hacer como que tiene perfecto control de los mismos, cuando no lo tiene, no sabe qué hacer, tiene mucha más problemática que muchas instituciones y pretende volverse pues una especie de baluarte mundial. Ni más ni menos, seguro que recibimos todo esto, que será información muy valiosa para quien la quiera consultar directamente en nuestro portal, en nuestro sitio, y seguiremos hablando en el programa como siempre. Gracias, Vianney López Antúnez, por estar aquí esta mañana. Buenos días, Vianney. Gracias, Carmen. Gracias, Eric Emanuel Escobar. Gracias, Eric, por estar aquí. Un abrazo. Gracias, Carmen, por abrirnos el espacio y seguimos aquí a la mejor disposición de platicar sobre el tema. Seguro que sí. Ana Lucía Salazar, un abrazo, Ana Lucía. Gracias por estar aquí esta mañana. Muchísimas gracias, Carmen, y bueno, nomás recordarle a los senadores Manuel Mister, Germán Martínez, y a toda la gente que está impulsando, al senador Monreal, por supuesto, que dijo que sí va a la comisión, pues seguimos esperando los actos, ¿verdad? Porque las intenciones, pues todos las tienen, pero los actos son los que cuentan. Ahí está el llamado para ello. Ana Lucía, gracias por estar aquí, y gracias, Alberto, a ti por tus palabras y por estar aquí esta mañana revisando este momento que se vive sobre los legionarios de Cristo. Gracias, Alberto, y un abrazo. Igualmente, Carmen, y no olvidar que fue Romo el que te impedía continuar con tu programa después de que ustedes hicieron con evidencia, y Javier contigo, los casos de los legionarios. Fue Romo el que les cerró la puerta, Carmen. No se Oye, que no se nos olvide, tienes razón, hoy que hablamos de Alfonso Romo por el asunto del agua, esta investigación especial sobre el megaproyecto y las concesiones para explotar la mayor cantidad de agua subterránea para uso agrícola en Yucatán, y bueno, la mayor reserva de agua de México, este reportaje especial que está en aristeguinoticias.com, y ciertamente, como lo recuerdas ahora, Alberto, Alfonso Romo pues fue el factor fundamental para que tanto Javier Solórzano como yo y el equipo que formamos parte de aquel espacio en Imagen, pues se terminara. Tuvo que ver con la investigación presentada sobre Marcial Maciel Degollado, el fundador de los Legionarios de Cristo, hace algunos años. Efectivamente, ahora que lo recuerdas, vale la pena subrayarlo, porque bueno, pues este personaje, además de el tema de la ecología y de los impactos tan fuertes que está teniendo su tarea empresarial a lo largo de los últimos años, también fue un factor importante de quebranto a la libertad de expresión cuando se habló de Marcial Maciel en tiempos, Alberto, que a ti te toca vivir de manera directísima, en tiempos en donde era imposible que se hablara de Marcial Maciel sin consecuencias. Hoy hasta el Vaticano, hasta los legionarios hablan de las conductas delictivas del fundador. ¿Quién lo dijera, Alberto? Carmen, pues tú publicaste un libro que ojalá se releyera y ojalá pudiéramos revisarlo a fondo, porque tú tienes unos testimonios valiosísimos, de entre ellos obviamente falta de tu parte, y ojalá lo puedas hacer con Javier, de todo lo que pasó respecto a la televisión y a la radio, y de cómo se les echaron encima también a ustedes, y no solo a personas como la mía y otros, sino también a ustedes, Carmen, luchadores de la verdad a través de los medios, para que pudiéramos conocer la verdad, y no nos permitían conocer la verdad. Entonces es tan importante esto para caminar a favor de la justicia y de la reparación de los daños, como dicen Ana Lucía y Vianney y Eric. Es muy importante conocer la verdad y luego de ahí fincar responsabilidades y caminar obviamente hacia una justicia integral. Entonces, ojalá, Carmen, si te parece, podamos mantener abierto el espacio y que tú puedas publicar con Javier todo lo que pasó en aquellos años, que me parece emblemático respecto a impedir que los medios hicieran conocer a la sociedad los terribles actos delictivos de Marcial Maciel y de su congregación contra familias, personas y sobre todo niñas, niños, adolescentes mexicanos y en otros países miembros
de su congregación y de sus escuelas, Carmen. Ni más ni menos, pues lo platicaré con Javier, pero por lo pronto recordar este momento es muy importante porque efectivamente se ocultó de todas las maneras posibles lo que estaba ocurriendo desde muchos años atrás, se ocultó a las víctimas, se ocultó sus denuncias, se ocultó todo lo ocultable y bueno, aquellos que pudimos y teníamos la obligación de hablar del tema, como es tu caso y el caso de los periodistas que abordamos el asunto en su momento, pues sí que nos costó bastante haber abordado el tema Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo en un país como México. Han pasado los años y hay que decirlo, Alberto, la verdad se abrió paso. La verdad se abrió paso y eso es lo que hay que destacar en momentos como este, donde está haciendo malabares el Vaticano para saber qué hace con el tema de Marcial Maciel, a quien ya pues identifican claramente como un delincuente al final de cuentas, cosa que no ocurrió en los momentos donde las víctimas con mucho valor y decisión expusieron lo que expusieron y bueno, ya las consecuencias a los periodistas, las consecuencias a sacerdotes como tú que decidieron hablar y dar la batalla por la justicia, están ahí como parte de esta historia, así que habremos de retomar el hilo en otros momentos, pero por lo pronto aquí están las posturas tanto de Eric Emanuel, de Vianney López, de Ana Lucía Salazar y de el propio Alberto Atié sobre lo que se está haciendo y la postura del Papa Francisco y de los propios Legionarios de Cristo que ha sido rechazada abiertamente por estas sus víctimas. Gracias a los cuatro por estar aquí esta mañana y seguiremos al habla. Muy buenos días. Muy buenos días, Carmen. Gracias por estar aquí a los cuatro y sí, efectivamente, como lo recuerda ahora Alberto Atié, nos costó bastante haber presentado esas investigaciones sobre Marcial Maciel. Me permití escribir ese libro que ahora recuerda también Alberto Atié, Marcial Maciel, Historia de un criminal, de Grijalvo. Pues sí, estaría bueno revisar este libro de nuevo, son testimonios muy importantes que ahora en 2020, en este nuevo contexto, con este Papa Francisco, tiene mucho sentido volver a revisar y tomarle dimensión a la postura de la propia Iglesia sobre una congregación de origen mexicano llamada Legionarios de Cristo. Seguiremos hablando del tema.